presidente del Comité Directivo Estatal, el ingeniero Eder López García, y de igual manera nos acompaña nuestra compañera Aura Paz Rivera, quien también pertenece al Comité Directivo del partido y quien nos va a brindar información interesante, importante para compartir con todos ustedes. Para dar inicio, le damos la palabra a nuestro dirigente estatal, el ingeniero Eder López. Gracias, Jake. Buenos días a todas, a todos. Les agradecemos su asistencia aquí a la Casa de Todos para esta nueva rueda de prensa. Así que vámonos rápido porque la hora no es precisamente la idónea, la que nosotros queríamos, pero bueno, entendemos que la agenda está apretada entre los medios y tratamos de ajustarnos también un poquito con ello. Miren, traemos 3 puntitos, los 3 me parece que son muy rápidos, y primero quiero abordar el punto quizá que es un poquito más extenso, aunque va a ser muy puntual. Y tiene que ver con las elecciones que hubieron el fin de semana pasado, tanto en el Estado de México como en Coahuila, las elecciones a gobernador, y nos gustaría dar algunos puntos en particular de reflexión al respecto del tema. Antes de ello, desde aquí quiero aprovechar, ya lo hicimos también a través de nuestras redes sociales, pero queremos hacerlo aquí también en presencia de ustedes, para felicitar a los ganadores de ambas contiendas, a los virtuales ganadores, todavía no es 100% oficial, pero es ya prácticamente un hecho consumado. Felicitar a la maestra Delfina Gómez, virtual ganadora de la coalición Juntos Haremos Historia, allá en el Estado de México, encabezada por los partidos Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y felicitar también a Manolo Jiménez, virtual ganador de la contienda y próximo gobernador en el Estado de Coahuila, por la coalición Va por México, integrada por el PRI, por el PAN y por el PRD. Dicho lo anterior, quisiera traer a reflexión de todos ustedes 4 puntos que nosotros creemos importantes y diferentes con respecto a todos los pronunciamientos que hemos visto y seguido de los diferentes partidos políticos y actores políticos aquí en el estado de Michoacán. El primero, y yo creo que el más importante, junto con el segundo que voy a comentar, es que estas elecciones nos enseñan que no podemos seguir teniendo gobernantes que sean elegidos por menos de la mitad de la población. Como ustedes saben, en el Estado de México votó menos de la mitad de la posible, valga la redundancia, población votante o el famoso padrón electoral. En el Estado de México se registra una participación del 49.88% de la votación, y en Coahuila sí se logró rebasar el 50%, se habla de que participó por ahí del 56% de los integrantes del padrón electoral. Nosotros creemos que no podemos seguir teniendo gobernantes que sean electos con la participación de menos de la mitad de la posible población votante, porque eso les resta legitimidad a los gobiernos. De tal forma que creemos que una de las principales llaves que va a promover que haya más participación de votación es el tema del voto electrónico, de lo cual ya se ha hablado en muchas ocasiones, y que en esta ocasión se puso un, digamos, simulacro de voto electrónico, principalmente para atraer el voto extranjero y de algunas comunidades, principalmente pensado en el Estado de México. Sin embargo, no es suficiente. Seguimos teniendo votaciones del menos del 50%, insisto, de la población posible a votar, y eso definitivamente habla de que tenemos gobiernos electos deslegitimados, y creemos que eso tiene que cambiar. Hacemos un atento llamado al Instituto Nacional Electoral, a los OPLES en todos los estados del país, y por supuesto también a los congresos, tanto federales como locales, para que aceleremos esta dinámica de aplicación del voto electrónico, para poder así facilitar la participación a través del voto. No es lo mismo acudir a una urna, tachar un papelito y meterlo ahí, todo lo que le implica esto al ciudadano, contemplando la complejidad de distribución geográfica y poblacional que tiene este país, a que ya algunas personas lo puedan hacer a través de la comodidad de su casa, vía alguna tableta, incluso su celular, o algún dispositivo electrónico como puede ser incluso una computadora. Ojalá que pronto podamos ver esto ya aplicado de manera total, no parcial, en todo el país y en todos los estados, incluyendo por supuesto Michoacán. Y el segundo punto que me parece
también lo más importante, es que no podemos seguir sosteniendo elecciones intermedias. Hace tiempo se presentó un proyecto para tratar de homologar las elecciones para que todas quedaran a 3 y a 6 años. Este proyecto se pausó por algunas razones, deduzco que son de índole político, pero presupuestalmente y organizativamente es un desgaste innecesario seguir teniendo elecciones intermedias. Miren nada más lo que implica esto. En una elección en donde solamente participaron 2 estados y en donde solamente se eligió una sola cosa en ambos estados, que fue la gobernatura, se gastaron por parte de los soples, tanto en el Estado de México como en Coahuila, más de 916 millones de pesos. Y los partidos políticos en conjunto, tanto en el Estado de México como en Coahuila, todos los participantes en total gastaron casi 500 millones de pesos. Ese mismo gasto hubiese sido prácticamente invertido si a su vez hubiesen elegido diputaciones locales, presidencias municipales o incluso algunas de orden federal, porque la organización, el gasto principalmente del cual incurre los OPLES y el INE es prácticamente el mismo, debido a que la organización es la misma. De tal suerte que nosotros hacemos un atento llamado nuevamente a los congresos, tanto federal como locales, al INE y a los OPLES también, para que retomen el proyecto de la homologación de las elecciones. De por sí, nosotros nos hemos pronunciado ampliamente en que no estamos de acuerdo como partido político que los recursos públicos, los impuestos de los ciudadanos, se vean impresos en las actividades ordinarias, extraordinarias y de campaña de los partidos políticos. Hemos dicho hasta el cansancio que no estamos de acuerdo con el financiamiento público a los partidos políticos, que deberíamos de mudarnos a un sistema de recaudación privado y que así no se vean los recursos públicos inmersos en la participación de las campañas y de los partidos políticos. Pero si no quieren dar ese paso, por lo menos para eficientar la inversión o el gasto de los impuestos de los ciudadanos, por lo menos pasemos al sistema de homologación de las elecciones. Proyecto que, insisto, ya empezaba a correr y que por alguna o algunas razones, deduzco de índole político, se terminó por frenar. Tercera reflexión, tampoco menos importante. Desde nuestra percepción como partido político, quiero decir, y lo digo muy respetuosamente, pero sí muy contundentemente, entre los señalamientos que se han hecho entre los integrantes de la llamada oposición, algunos señalando al gobernador del Estado de México por haber vendido su elección, entre ellos mismos se señalan, dicen cosas, etcétera. También contemplando que pinten como lo pinten, lo quieran vender como lo quieran vender, la oposición tuvo una derrota verdaderamente importante, perdieron uno de los bastiones que es el estado con mayor población en todo el país y que además era un bastión representativo, en este caso del Partido Revolucionario Institucional. Para nosotros, como partido, nos queda claro que no existe la oposición en este país. Ser oposición, con todo respeto se ha dicho, no es juntarse con tus cuates, que les cae gorda la misma o gordo la misma persona que a ti y tirarle todo el tiempo nada más por tirarle. Ser oposición es de entrada asumir las etiquetas de dicha postura y además con orgullo. Si el oficialismo es la representación de la izquierda comunista y socialista y más retrógrada de forma global, la oposición debería ser la representación clara de una derecha capitalista que promueva el desarrollo económico global de igual forma. Si el oficialismo es la representación de las causas, este término es nuevo, no lo he utilizado con ustedes, pero yo lo he denominado así, liberprogres, la oposición debería ser el de las causas conservadoras. Si el oficialismo es la representación del asistencialismo, la militarización y el control económico a través del aparato estatal, la de la oposición debería de ser la de el incentivo al desarrollo económico privado, el fortalecimiento institucional civil y el de la defensa del libre mercado. En cambio, dicho esto, en esta reflexión,
esta oposición se asusta y hasta se ofende cuando el presidente de la República les dice conservadores. Si se le llama conservador a alguien que busca conservar las instituciones y procedimientos civiles y de gobierno que sí funcionan, si se le dice conservador a aquellos que defendemos la familia tradicional, nuestros valores culturales, cívicos y éticos que nos dan sentido como michoacanos y como humanos, a nuestra patria por encima de otras, la etiqueta de conservador, en diferencia con lo que la oposición siente, debería de ser un motivo de orgullo, no de vergüenza. Pero en cambio, esta oposición, primero, no representa estos ideales de conservador, dicho así, y en segundo, hasta se asustan y se ofenden si les llaman así. Dicho también sea de paso, esta oposición también se asusta y también hasta se ofende porque el presidente también les dice que son de derecha. Hasta el PAN se ofende. Y eso que el PAN en teoría estatutariamente es un partido de derecha. Esto nos da evidencia clara de que sus valores y postulados de esta supuesta oposición no son precisamente de oposición. Les avergüenza, parece ser, sus raíces, de derecha en este caso. Por ello, sostengo claramente que el posicionamiento del PES al respecto de este tema y en reflexión interna de lo que fue el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila es que no existe la oposición en este país y por ello el presidente de la República se da el lujo de salir todos los días y nombrar a quien él cree que debería de ser la oposición. Yo creo que consciente de que esa oposición no existe, está muy lejos de que exista aquí en nuestro país. Y no se salvan también aquellos que no participaron en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Me refiero al partido Movimiento Ciudadano, que tampoco es oposición, porque este partido es más de lo mismo, nada más que pintados de naranja. Tienen los mismos postulados liberprogres de esta izquierda, nada más que están pintados de naranja. Es toda la diferencia, pero oposición no lo es. Y la última reflexión con respecto a este tema es que esto nos lleva a pensar claramente que a México le urge, incluso tomando el discurso del propio presidente de la República, le urge un verdadero movimiento político, un partido de oposición al régimen actual, que haga contrapeso real al poder. Y esta oposición, desde nuestro muy humilde punto de vista, debería de ser declarada abiertamente un movimiento político de derecha, que no se acompleje en decir o sostener, si lo acusan de que es conservador, en que efectivamente es un movimiento conservador, si así se le quiere llamar, por defender los temas como la vida, la familia, los valores, el libre mercado, etcétera. Y si no, que en todo caso sea motivo de orgullo, más que de avergonzarse, incluso esto sea motivo de orgullo, decir que luchamos por las verdaderas libertades y la verdadera democratización de nuestra nación. A México le urge un movimiento político con estas características de índole nacional y, en todo caso, hasta un partido político. Y ojalá pronto lo podamos ver en nuestro país, porque así como estamos, simplemente no hay contrapesos y no existe oposición. Eso en primera instancia. Como segundo punto, le voy a pedir aquí a nuestra compañera Áurea, compañera del Comité Directivo Estatal, que nos haga favor de recordar una importante información en donde estaremos participando como partido y también nuestra diputada que no tuvo oportunidad ahorita de acompañarnos porque precisamente tienen agenda ya en el Congreso. Entonces, adelante, querido David. Si nos permiten, antes vamos a proyectar el video. Sí, adelante. Y enseguida le damos la palabra a nuestra compañera Áurea para que nos dé más información. Adelante con el video, por favor. Entregó para Mancilla, viene el chileno, Mancilla tira, ¡gol! ¡Gol! ¡De Monarca! Le queda Cabañas, tiro. ¡Gol! Cabañas
Morelia, campeón del fútbol mexicano, Heriberto Ramón Morales. Ahora sí le damos la palabra a nuestra compañera Aurea Paz para que nos dé información sobre este evento que se llevará a cabo el próximo fin de semana aquí en la capital michoacana. Muchas gracias, Jake. Gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros. Pues sí, como ya todos ustedes saben, este próximo domingo, 11 de junio, habrá un juego de leyendas entre ex figuras de los equipos América, Chivas y Morelia. Evento del cual nuestra diputada Luz María García García es patrocinadora. Nuestra diputada ha venido regalando, desde que se anunció este gran evento, 2,000 boletos, de los cuales ya tenemos muy pocos, por lo cual les hago una atenta invitación a quienes quieran acudir, todavía pueden solicitarlos a través de las redes sociales de nuestra diputada, que es Luz Contigo y Luz Pez Contigo. También por medio de las redes sociales del partido, PES Michoacán, y de nuestro dirigente Eder López. Como les decía, les hago una atenta invitación, todavía hay boletos, y pues recuerden que es este domingo, vayan con toda la familia, 11 de junio, en punto de las 12 del día, en el Estadio Venustiano Carranza, aquí en Morelia, y muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de nuestra compañera y enseguida le damos la palabra al ingeniero Eder López. Listo, bueno, nada más como corte comercial, las redes sociales del partido en todas las plataformas es PES Michoacán, de la diputada es Luz Pez Contigo y de su servidor es Eder López, ¿vale? Estamos en todas las redes sociales. Bueno, y ya para finalizar sobre este punto, les quiero comentar, y esto lo traigo a mención por la pregunta pues relativamente continua que me han hecho varios compañeros de los medios de comunicación. De todos es bien sabido que hace un par de semanas se anunció este evento justamente por parte de los compañeros de Fútbol Manía, y bueno, parte de los jugadores, de la comitiva de jugadores que va a participar, en este caso como jugador de leyenda del extinto Monarcas Morelia, es nuestro querido amigo exfutbolista y empresario Heriberto Ramón Morales, a quien seguramente varios de nosotros, sobre todo que nos gusta el fútbol, ubicamos como el que anotó el penal que le dio el único título que tuvo el extinto Monarcas Morelia. Saben también de la cercanía que tenemos con Heriberto, yo particularmente, que nos hemos hecho muy buenos amigos. De hecho, el año pasado nosotros lo propusimos ahí en el Congreso del Estado para que recibiera una presea, y bueno, pues mucho se ha rumorado sobre la cercanía que tiene su servidor con Heriberto. Y bueno, a respecto de este tema, decidí, y evidentemente esto con el permiso de Heriberto, despejar un poquito de los rumores que se han venido comentando en torno a esta situación, y quiero decirles que sí, en efecto, el PES está entablando pláticas con él para que sea nuestro próximo candidato a la alcaldía de Morelia. Motivos sobre esta invitación que le estamos haciendo Heriberto, hay muchos. Entre los más importantes que yo traigo ante ustedes es que sabemos del amor y la identidad que tiene Heriberto con Michoacán, pero principalmente con los morelianos y con la ciudad de Morelia. Es un hombre que goza de ética y profesionalismo, que siempre lo manifestó al interior de la cancha, pero también fuera de la cancha, y de lo cual hoy todavía sigue dando testimonio. Es un hombre que no solo ha sido exitoso en el mundo del fútbol, sino que también lo ha sido como empresario y como activista social, y además reconocido así en todo Michoacán. Un hombre también de familia que comparte muchos de los valores que nosotros pregonamos como partido político. Y por último, un hombre que quiere de vuelta la primera división en Morelia, en Michoacán, y por supuesto nosotros también queremos de vuelta el fútbol de primera división aquí en Morelia y aquí en Michoacán. Les queremos decir que no tenemos aún nada definido, estamos en pláticas y vamos a seguir en pláticas profundizando el tema. Estamos tratando de construir, en todo caso, y de llegarse a gestar un proyecto, primero que nada, ganador,
un proyecto ciudadano, que no sea político, que sea principalmente representativo de los intereses ciudadanos, evidentemente principalmente vinculado a los sectores de los cuales creemos que Heriberto y el partido pues son más cercanos, valga la redundancia, los jóvenes, el deporte, en contra de las adicciones, etcétera. Y seguiremos nosotros platicando en este sentido para, a través de la buena amistad que hemos construido, principalmente su servidor con él, podamos en todo caso terminar por gestar algo en conjunto y así presentárselos de forma oficial, si así fuese, y esperemos que así sea, dentro de muy poco. Así que bueno, duda despejada al respecto del tema, y ahora sí, con todo gusto, estamos abiertos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación del ingeniero Der López y enseguida iniciamos con la ronda de preguntas, primero aquí con la compañera Ale y enseguida quien esté interesado también. Oye, Eder, pues hablabas precisamente de las elecciones que se dieron este fin de semana y para nadie es un secreto el convoy que fue detenido, inclusive con el presidente municipal de Chucándiro, que supuestamente había recibido el dinero de Carlos Torres Piña para poder pagar todos los gastos que más de 3 autobuses necesitaban. Fueron más de 20,000 pesos lo que se pagó en el hotel para el hospedaje de todas las personas. Ya hubo partidos políticos que se pronunciaron a pedir la renuncia de Torres Piña, porque además se ha visto espectaculares, bueno, no espectaculares, publicidad del secretario de gobierno en algún servicio de transporte público aquí en la ciudad. ¿Cuál sería su opinión? Si sí está haciendo ya una campaña anticipada, si necesitaría renunciar para dedicarse de lleno a eso que planea hacer, o qué lectura les deja a ustedes. Mira, la verdad es que yo creo que nuestro sistema electoral en ese sentido está totalmente rebasado. Esto lo hablamos cada que se acerca una elección, cómo diferentes actores políticos se adelantan al calendario electoral y se promueven mediante diferentes mecanismos en su figura. Y siempre es la misma discusión de que si está bien o no está bien, si deben renunciar, no deben renunciar. Yo creo que esto, la única forma en que se va a poder arreglar es que exista una legislación muy clara al respecto del tema, que no quede al libre albedrío del INE, porque hasta ahorita es así, digamos, hasta cierto punto al libre albedrío del INE, y si esto se judicializa y se lleva al tribunal. Y creo que deberíamos avanzar a un esquema un poquito más de libertades. No está funcionando este esquema que tenemos restrictivo de una veda electoral de 3-4 días previo a la elección, desde mi muy humilde punto de vista, sin sentido. Nos queda claro que los políticos no respetan los tiempos de campaña, precampaña, etcétera, e insisto, el esquema restrictivo que tenemos pues no está funcionando, se lo brincan, se lo pasan entre las patas y cada quien termina haciendo lo que quiera. Entonces, creo que esto requiere de un análisis muchísimo más profundo, evidentemente de la participación de todos los partidos políticos, también de la ciudadanía, de los organismos electorales, y pensar en un nuevo esquema en cuanto a tiempos y formas de participación política. Con todo respeto, yo creo que hasta que eso no pase vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Y hoy, pues porque es Morena el que está en el poder, hacía eso, pero cuando estaba en el PRI, también el PRI lo hacía, y cuando estaba el PAN, también el PAN lo hacía, y lo hacen gobernadores, diputados locales, diputados federales, alcaldes, presidentes de la República, lo hacen todos, y cada quien cuando le ha tocado vivirlo en su respectiva trinchera se ha quejado de lo mismo. Insisto, hoy se quejan de Carlos Torres Piña, etcétera, y piden su renuncia, dices tú. Cuando era al revés, también los perredistas pedían la renuncia de los priistas y demás. O sea, es un circo. Yo no me sumo al circo, con todo respeto lo digo, yo no me quiero sumar al circo. Nosotros sí somos de a de veras, somos congruentes, somos serios, y yo pediría más bien o mandaría más bien un exhorto, insisto, partidos políticos, actores políticos, los representantes de la sociedad civil, organismos electorales, para que ya, a partir de la siguiente elección de 2024, empecemos a entablar mesas de diálogo para una reforma electoral de gran calado que involucre esta cuestión, que evidentemente es urgente, porque ahorita lo que tenemos en torno a es de papel, nada más. Vamos enseguida con Rafa y después con nuestra compañera Kiara. Son dos preguntas.
quitándole el tema electoral, que también es un problema, pero se dieron situaciones en Los Reyes, en el Ungarícuaro, los transportistas, ahora el Estaspe. Está fallando la política interna que encabeza Carlos Torres, a final de cuentas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál sería tu visión? Y ahorita hago la segunda pregunta. Sí, mira, las reformas o los cambios de gran calado requieren de mucho diálogo y de mucha comunicación. Y yo creo que el secretario de Gobernación, lo digo, esa es mi muy humilde opinión, está haciendo lo que puede para tratar de cabildear y mantener el diálogo en estas reformas o cambios de gran calado. E incluso hasta te puedo decir que me consta. Pero, insisto, es mi percepción, me parece que está muy solo, que no está acompañado y quizá a lo mejor no todos tengan la misma instrucción o la misma visión que él. Incluso hasta puede ser que del propio gobernador. Me parece que Carlos en ese sentido está rebasado y por ello es que a veces en los diálogos se quedan cortos, en los acuerdos políticos se quedan cortos. Creo que debería de ser un equipo muchísimo más nutrido, con la misma visión, que debería de orquestar y organizar el gobernador y decir, a ver señores, necesitamos dialogar, necesitamos antes de avanzar cualquier cosa para que no suene a dedazo, imposición y evitar todos estos despapalles que se viven en la ciudad y en el estado, pues necesitamos que todos estemos en ese camino y todos vamos por la ruta de la conciliación, del diálogo, de los acuerdos, etcétera. Y no lo veo así. Yo cuento al secretario de Gobierno y quizá 2, 3 funcionarios más que están más o menos en esa ruta. Creo más por una decisión propia o por una formación política propia que, insisto, por una línea de gobierno orquestada o mandada, planeada, lineada por el gobernador del estado. De tal suerte que yo no apunto el dedo a una persona en estas situaciones, yo creo que más bien está fallando el esquema de gobierno de forma general, está faltando diálogo, está faltando coordinación, quieren hacer cambios, algunos de ellos me parecen positivos, yo estoy de acuerdo en forma general en la ley de movilidad que se acaba de aprobar, sin embargo son temas de gran calado, que involucras o te metes con grupos de interés muy fuertes, con sindicatos, y eso no se puede hacer así nada más porque yo tengo mayoría y ya, o de la noche a la mañana y porque se me ocurrió. Eso requiere ni de llamadas ni de mensajes, eso requiere de diálogo profundo, de invitar a diferentes sectores de la política, pero también de la sociedad civil, y eso está faltando. Pero vuelvo a repetir, creo que no es problema de una persona, yo no me atrevo a señalar con el dedo a alguien en particular, me parece que lo que ha faltado más bien ahí es planeación de gobierno para atender de manera más oportuna este tipo de temas cruciales, ¿no? Difíciles. La segunda pregunta es para Aurea. ¿Ya tienen la lista de las leyendas que vienen de los tres partidos, de los tres equipos que vienen a los partidos? Déjame, no contesto por ella, pero aquí está con nosotros uno de los integrantes de Fútbol Manía. Amigo, dinos alguno de los jugadores que vienen, no seas mala onda, ¿no? Por ejemplo, viene Adolfo Ríos por América, viene Alquivaldo Mosqueda, viene Gringo Castro, Negrito Medina, Kevin Rojas, Chuy Mendoza, Reinaldo Navia, entre otros. Por parte de América, estos fueron ya campeones con América. Por Morelia traemos a nuestro entrenador Atlético Morelia, Horta Carlitos Adrián Morales, Heriberto Ramón Morales, Héctor Mancilla, viene Eder Morales, viene también Diego Martínez, de Guadalajara viene Camilo Romero, Tiburón Sánchez, viene también Tilón Chávez, entre otros, pero la verdad va a ser un gran espectáculo, ojalá no se lo pierdan, de verdad invitamos a la gente, y ahorita que me prestaron, ahora sí que el micrófono, agradecer a Eder, a la diputada, a todo el partido, de verdad por el apoyo, por el patrocinio, de verdad, y vamos a estar esperándolos, va a ser una gran fiesta. Muchas gracias. ¿Alguna? Kiara, adelante Kiara. Gracias, buenos días, aquí Kiara Obi de Poder Pluralidad Política. Preguntarle al presidente acerca de el crecimiento del PES. Digo, después de estas elecciones se vislumbra la necesidad de tomar nuevamente las riendas del Partido Morado, del Partido del PES y, bueno, hacer más. ¿Están considerando unirse en alguna alianza? ¿Qué es lo que consideran para el 2024 después de vislumbrar estas elecciones en las que, bueno, el Estado de México no lo ganó una alianza, sino precisamente
puede ser por esta situación de que la alianza o la contra del gobierno que está en el poder no está haciendo todo lo necesario. Entonces, ¿tienen alguna estrategia? ¿El PES tiene alguna estrategia para la víspera de las elecciones 2024, después de ver esta situación del proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México? Sí, con todo gusto te contesto esa pregunta. Mira, y aprovecho porque tiene que ver con lo que comenté hace rato. Dijimos que vemos nosotros un vacío en el esquema de partidos existente, y ese vacío que vemos es que no hay un partido de oposición, no hay un movimiento político de oposición, y tampoco hay un movimiento político o partido político de derecha. El PES Michoacán pretende ocupar ese vacío político, y para ocuparlo, pues tenemos que trazar nuestra propia ruta. Y así nosotros pensamos que lo que conviene al partido es irnos solos en la siguiente elección. Si pretendemos ser un partido que no existe, un partido diferente al de todos los demás, un partido que ocupa un espacio que no está ocupado por nadie más, pues evidentemente tenemos que pensar en que tenemos que tomar una ruta distinta a la de todos los demás. Y esa ruta, me parece que la única, es irnos solos. Entonces, esa es mi postura personal, lo hemos platicado con varios integrantes del partido, incluso con nuestro líder nacional, y creo que estamos de acuerdo en la mayoría de los integrantes del partido que esa es la ruta correcta y hemos venido trabajando fuertemente en torno a. Sin embargo, no es una decisión que yo tome en unitario, es una decisión que tiene que ser colegiada de acuerdo a nuestros estatutos, y yo pretendo incluso llevarlo un poquito más allá, porque esta decisión se define primero por Comisión Política Estatal, que más o menos la integran 20 militantes del partido. Después de ahí se define a través de la Comisión Política Estatal el órgano que ha de tomar esas grandes decisiones electorales, y muy probablemente ese órgano será el Comité Directivo Estatal. Entonces, el Comité Directivo Estatal está integrado más o menos también como por 20 personas. Nosotros no quisiéramos que estas grandes decisiones se tomaran únicamente por 20 personas que estén en la dirigencia. Quisiéramos consultar a toda la militancia. Por ende, nosotros estamos pensando el próximo mes, el mes de julio, convocar a toda nuestra estructura estatal para aperturar un gran diálogo en torno a plantear los diferentes escenarios, las diferentes opciones que podemos tener, dar nuestra postura desde la dirigencia, pero también escucharlos a ellos, y por lo menos, si no tomar una decisión ahí, sí llevarnos los comentarios recogidos de todos los municipios, de todos los distritos, y eso en su momento llevarlo a la mesa de la comitiva que se ha de encargar de la grande toma de decisiones del partido, que involucrará si ir solos, en coalición, etcétera, y así pues tomar la mejor decisión que nos representa a todos los integrantes del partido. Pero te anticipo, mi convicción es irnos solos por lo que acabo de explicar. Pregunta más aquí con Magdalena. Mi pregunta es relacionada con las elecciones que hubo en el Estado de México. Se dice que Claudio X González es el dueño del PRI, tanto del PAN. ¿Y qué merece me gustaría tu opinión? Ellos, las mismas leyes que aprobaron los anteriores partidos, ahora las están violando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? De las leyes de la energía eléctrica. Es lo relacionado con la energía eléctrica. Con las energías. Con las energías renovables. Renovables y no renovables. Ok. A ver, no me gusta meterme en la vida interna de los partidos políticos, eso es asunto de ellos. Yo no sé si Claudio X González mande o no mande en el PRI, no tengo idea, no conozco al señor. Honestamente tampoco sé bien cómo funciona el PRI, tengo una idea, pero pues no es de mi incumbencia. Sí sé que es un partido que de una u otra forma es ubicado por muchos mexicanos como un partido pues símbolo de la corrupción. Ahora el presidente dice del neoliberalismo, de malos gobiernos, etcétera, pero pues porque es el partido que prácticamente estuvo gobernando durante más de 70 años. Yo no veo mucha diferencia con cómo gobierna hoy Morena a cómo gobernaba el PRI. Es más, me atrevo a decir que Morena trae a cuenta la vieja escuela del PRI, quizá lo más rancio de lo más rancio del PRI, de ese PRI que sí era dictatorial, que era menos democrático, que era capado o cooptado por dinosaurios. Pues ahí están varios de ellos,
El propio presidente fue priista, nació en el PRI políticamente, Manuel Barlet, en fin, hay varios ahí expriistas, dinosaurios. Y este tema particularmente de las energías renovables, no renovables, yo creo que nadie se salva. De entrada, la política en materia energética de este gobierno actual, yo no la comparto en muchos puntos. Se habla de nacionalización, por ejemplo, del litio, pues esa es una redundancia falásica, porque el litio, así como todo lo que se encuentra debajo del subsuelo mexicano, por ley ya es nacional, le pertenece al país. Estamos redundando una falacia, y eso de decir que el litio se nacionalizó, ya era nacional. Todo lo que se encuentra debajo del subsuelo mexicano es de control del gobierno mexicano. Eso ya existe en la Constitución. Se redundió falásicamente este tema para decir que este gobierno está protegiendo los intereses de la soberanía energética de nuestro país. Eso es una gran falacia. Ahora, el gobierno no tiene una ruta de camino, este gobierno en particular, no tiene una ruta de camino para transitar a las energías renovables, a las nuevas energías modernas que le están llamando. Todo lo contrario, digo, se están creando 2 refinerías grandes, se está apostando al crudo, lo vemos en el precio de la gasolina, que si bajó en algún momento, bajó por las condiciones internacionales, no precisamente por las buenas gestiones del gobierno en ese sentido. Se sigue trabajando la gasolina exactamente igual, a través de incentivos fiscales, a través de la protección del SAT, cuando se infla la gasolina o el precio del crudo a nivel internacional, y eso lo hacen exactamente los otros gobiernos, es exactamente igual. Si acaso lo único es que no ha habido un decretazo de un aumento tal cual en la gasolina, y eso es lo único que podemos decir, sí se cumplió en torno a ese tema. De ahí en fuera, la política energética se ha manejado igual, incluso, desde mi muy humilde punto de vista, hasta un poquito más retrógrada. Y ahí no se salva nadie. Culpa lo tienen los gobiernos pasados, priistas, panistas, etcétera, por no tener una clara cosmovisión de cómo tratar este asunto. Me parece que el que medio la tenía un poquito más fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, y lo poquito que quiso avanzar, que en algunas cosas yo estaba de acuerdo, como el tema de abrir el mercado a empresas nacionales y transnacionales para que pudiesen trabajar sin perder el control de las energías de nuestro país, porque eso nunca estuvo en juego. Yo estaba totalmente de acuerdo, yo creo en el libre mercado, el PES postula y el PES promueve el libre mercado, y bueno, pues desafortunadamente este gobierno lo echó para atrás, o por lo menos le puso una pausa. Pero aún así, digo, antes de Peña Nieto, que es el que yo un poquito más claro lo veía en torno a ese tema y se animó a hacer algo, yo no veía una clara dinámica o una clara línea de gobierno en acción en torno a las energías renovables y no renovables. Y en este gobierno ya se va a acabar, nunca entendí cuál era la política, las luces que a mí me daban es que era una política más vinculada a las energías no renovables, como es el caso de la gasolina, el petróleo, etcétera, y definitivamente no lo comparto. Así que en ese barco creo que no se salva nadie. Ojalá que el próximo gobierno que entre tenga una postura muchísimo más clara, definida, y yo abogo a que le tiene que apostar al futuro, y el futuro son las energías renovables. En tu opinión, Eder, quisiera preguntarte también, ¿qué opinas del que ahora el partido del PRD se dice que a nivel nacional perdió su registro? ¿Crees que lo pueda recuperar? ¿Crees que el PRD se vuelva a levantar o crees que pueda desaparecer? Bueno, a ver, ahí primero precisar, no perdió el registro en el Estado de México y Coahuila, a nivel nacional no lo ha perdido, existe como partido político. Sí, las tendencias marcan que el PRD cada vez pierde preferencia entre el electorado y que es muy probable que en las próximas elecciones, donde sí se juega el registro nacional, pierda el registro. Pues hay muchas aristas de donde, digamos, analizar este fenómeno. Se está cumpliendo, desde mi muy humilde punto de vista, quizá uno de los deseos del presidente de la República, en venganza hacia quien fue en algún momento su partido político, una venganza política por no haberlo arropado en su proyecto para ser partido político nacional en su última instancia. Él crea un nuevo partido político básicamente con los mismos ideales, con la misma visión, una visión de izquierda, socialista, comunista, liberprogre, y crea su movimiento, logra ser presidente de la República y lo funda
con bases perredistas y expriistas, principalmente perredistas. Todo lo que vemos hoy en Morena es básicamente lo que fue el PRD en su momento. Por eso, pues PRD está desfundado y cada vez se está desfundando más. Entonces, es probable que logre uno de sus cometidos, no porque lo haya dicho, los que yo creo que es uno de sus cometidos políticos del presidente, que es el de desaparecer al PRD. Sí es probable. Michoacán es quizás su último bastión y es pues triste para quienes se identifican con ese partido ver cómo el último bastión del PRD pues también se está desfundando, ¿no? Vemos renuncias a cada rato, adhesiones de experredistas a otros partidos políticos, pero la verdad es un tema que a nosotros pues tampoco nos compete. No me gusta meterme en la vida interna de los partidos políticos y menos de los que son totalmente contrarios en nuestra filosofía, en nuestra ideología a nosotros, ¿no? Nosotros vamos por otra ruta, ellos van por la ruta liberprogres, socialista, comunista, nosotros vamos por la ruta de la derecha, manteniendo firmemente nuestra derecha, rebasando por la derecha, aquí sí, de libre mercado, de defensa de las libertades, de defensa de la real democratización de nuestra nación, de nuestro Estado, y pues ahí creo que los caminos están totalmente alejados uno del otro, ¿no? Entonces, pues ojalá les vaya bien, y si no, pues tendrán que analizarlo ellos por qué no les está yendo bien, ¿no? Jacob. Yo tengo dos preguntas, líder. Una sería, analistas políticos nacionales mencionan que los partidos políticos no tienen la capacidad para movilizar a la ciudadanía a que vayan a ejercer el voto. La prueba de ello han sido los resultados. Y también se menciona que para el 2024 va a suceder lo mismo. Y la otra, llega el momento de las renuncias. El gobierno federal sabemos que no ha funcionado, pero ya le renunció el motor político que se llama Marcelo Ebrard. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, y nuevamente reiterando que no me gusta meterme mucho en las decisiones internas de los otros partidos políticos. De lo primero, como comenté, creo que sí, el análisis de varios analistas, valga la redundancia, políticos, es que los partidos no tienen esa capacidad de movilización para hacer que por lo menos vote la mitad de la población. Sin embargo, yo creo que la movilización debería de ser, como hace rato lo comenté en el posicionamiento, trabajada ya desde otra arista. La movilización, como la entendemos hasta el día de hoy y desde hace muchos años atrás, es de tratar de sacar a la gente de sus casas el día de la elección para que acuda hasta una casilla y emita su voto. Esa es la movilización tradicional que no ha sufrido prácticamente cambios desde hace muchos años para atrás, prácticamente desde que nació el INE, incluso desde antes. Creo que esto se modificaría, habría una diferente manera de movilizar o llamar al voto si existiera el voto electrónico ya como uso y criterio normalizado y estandarizado en todo el país. Porque ahora la movilización pasaría de ser física a ser virtual y evidentemente es muchísimo más fácil, más cómodo para el votante votar desde la comodidad de tu casa a través de un aparato electrónico que despertarte en domingo temprano para irte a formar, a votar, a veces no ni siquiera por un proyecto que te conviene, sino pues por obligación moral, porque te dice tu papá, tu mamá, porque ya te comprometiste con un partido político, o por la emoción de ir a votar tu primera vez, o de plano por ir a votar por el menos peor, ¿no? Pero así que tú digas que un mexicano se emocione porque dice, ya viene el día de la elección, papá, no te deja, me preparo y me pongo smoking y plancho mi camisa porque voy a ir a votar. La verdad es que eso pocas veces pasa. Por ello yo creo que si cambiamos la forma de votar, los medios de movilización también van a cambiar y van a ser muchísimo más eficientes y por ende va a haber mucha más participación en la votación por parte de la población. Y sobre el tema de las renuncias, pues ya lo dije hace rato, ¿no? Creo que el análisis no debería de ser de quién está violando la normativa electoral, de si están haciendo bien en renunciar o si lo hacen desde sus cargos, porque no hay claridad al respecto del tema. Todo queda, insisto, bajo criterios de lo que el Consejo General del INE determine. Y mientras no haya claridad en torno a y se defina claramente qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, pues van a seguir habiendo estas tomadas de pelo por parte de varios actores políticos que muy raspadito, ¿no?, al margen de la ley, pues se siguen promoviendo con pretextos de que
una revista, quién sabe cuál, la saca por todos lados, o de que es un proceso interno como partido, y que nada más porque no están llamando al voto, pues eso no es proselitismo político. Pues digo, aquí hay de dos, o nos ponemos más estrictos y restringimos que se hagan ese tipo de cosas con verdaderas sanciones claras, delimitadas, establecidas por el organismo electoral, o nos vamos a un sistema muchísimo más abierto que deje de estar permitiendo este tipo de situaciones pintadas para que sean realmente reportadas mejor, más abierto, más transparente el asunto. Nosotros, como dije en mi posicionamiento, creemos que el camino es el segundo. Y esto ya no va a caer en esta elección, ya pasó el término para hacer algún tipo de reforma electoral que aplique para las siguientes elecciones. Tendría que analizarse pasando las elecciones de 2024, tendría que convocarse, vuelvo a repetir, a todos los partidos políticos, actores políticos, activistas sociales, organismos electorales, para dialogar en torno a este tema y entonces sí presentar una reforma de gran calado en torno a la participación anticipada o no de ciertos actores políticos. Adelante, bien. Rafael Morales de Mister Noticias. Tu opinión al respecto de las movilizaciones de los pueblos indígenas, de las comunidades que piden, solicitan al Congreso del Estado se respete su autogobierno y pues están pidiendo también la aplicación o que se les reconozca, que se les respete el recurso que está destinado para lo mismo. Ay, no quería que me preguntaran eso. Híjole, mira, te voy a decir dos cosas. La primera, estoy enterado del tema y quiero decirte que aquí en el partido no hay líneas de votación. Rebotando el tema con Rocío y la diputada Luz María, yo les dije que no hay línea del partido, que ellas voten en conciencia de lo que crean que es mejor. Ahora bien, yo soy congruente con lo que digo y pienso de todos los sectores de la sociedad. De manera particular, creo que no está bien que la ley, como existe, aplique para unos de una forma y para otros de otra manera. En general, yo he hablado aquí de ese tema con las mujeres y las feministas radicales, he hablado de ese tema con los defensores de la ideología de género, en fin, de varios sectores de la sociedad. Y creo que ahí también cabe el tema de los indígenas. La ley tiene que ser pareja y no se puede entender en distingo de nadie. Como decía Juárez, sobre encima de la ley, nadie. Y la verdad es que hablar de gobiernos autónomos es hablar de gobiernos distintos a los que existe en la ley actual. Y con todo respeto, parte de la cultura de muchos pueblos indígenas, no voy a hablar de ninguno en particular, hablo de México en general, son en muchos sentidos a veces vulneraciones directas a los derechos humanos a nivel internacional, a nivel nacional, a los derechos civiles de hombres, mujeres, de niños, y definitivamente eso no puede ser solapado por el consentimiento de la ley. Insisto, hablo de forma general para no raspar a nadie en particular. Por lo cual, yo creo que ese tema tiene que ser muy bien analizado, tiene que llamarse un diálogo de entendimiento muchísimo más profundo, y creo que la postura del gobierno debería de ser esa. A ver, la ley es esta y nadie se puede salir de este marco. De este cuadrito a este cuadrito podemos dialogar y podemos llegar a acuerdos, pero no me pidan que salga de aquí y que haga acepciones por el motivo que sea, de índole religioso, étnico, de sexo, de preferencia sexual. No se puede. Tendrá que ser todos dentro del marco de la ley, porque insisto, ante la ley, pues todos somos iguales. Entonces, es un tema bien complejo, sé que no es sencillo, no concuerdo mucho con la visión del actual gobernador, él desde que entró y desde antes ha sido promotor de que exista una legislación en muchos sentidos distinta con las culturas, con los pueblos originarios, y yo valoro y respeto el reconocimiento y el aprecio que le tiene a las comunidades indígenas, pero por mucho amor y mucho respeto que le tengas a alguien, a un grupo, a una persona, siendo autoridad, tú no te puedes dar el lujo de decir a estos los trato de una manera y a estos de otra manera. Es uno de los males creo que tenemos como país, porque entonces
pues así podemos aplicarla con cualquier otro sector de la sociedad. Fíjate, soy yo gobernador, presidente municipal, pues entonces también hago excepciones a mis amigos, ¿no? A mis hijos. No. La ley como gobernante es pareja para todos. Entonces, pues ojalá que esto se abriera un poquito más a debate. Yo creo que no va a pasar. El gobernador tiene una visión clara que quiere caminar hacia allá, y como es un tema que, por un lado, yo respeto mucho nuestra cultura indígena, nuestros pueblos indígenas, pero por otro lado, como te estoy comentando, tengo muchas cosas en las que no estoy precisamente de acuerdo con la visión del actual gobierno. Hemos definido que en el Congreso del Estado se vota a conciencia de lo que las diputadas crean conveniente. ¿Ah, ya se aprobó? ¿Ahorita? Ah, correcto. Bueno, no sabía. Yo sé, como estoy metido en el tema de ahorita, bueno, o sea, ya hay que ver cómo votaron nuestras diputadas, pero, insisto, sí me consultaron, yo les dije a libre conciencia de lo que ustedes crean. 20 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, entre ellos en diputada. Miguel Villa, de Pulso Michoacano. Líder, son dos preguntas. Una, ¿cuál es el objetivo de este evento de Tercia de Leyendas? Ustedes son un partido político y según entiendo yo, sería como un evento de deporte, de nostalgia deportiva. Esa sería la pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿qué papel y qué resultado tuvo el PES en las elecciones de Coahuila y Estado de México? La verdad no sé si conservan registro ahí o no, pero aun cuando no lo conservarán, pues juegan políticamente ustedes, ¿no? Bueno, con respecto a la primera pregunta, la participación del PES en este evento es un evento realizado por los amigos de Futbolmanía, que es una organización civil, en donde ellos, buscando el patrocinio de diferentes empresas, personas, etcétera, políticos también, pues dieron con nosotros, en este caso a través de la amistad que tenemos con Heriberto Ramón Morales, y bueno, le hicieron la invitación a nuestra diputada para participar como patrocinadora, y es la diputada la que está patrocinando parte de este evento, y digamos, nosotros como partido pues avalamos y respaldamos el apoyo de nuestra diputada a este evento. Pues obviamente los amigos de Futbolmanía lo dijeron en su rueda de prensa, pues lo hacen con la intención de promover el deporte, la sana convivencia entre familia, los domingos de familia, recordar un poquito lo que era el fútbol de primera división aquí en Morelia, en Michoacán, y bueno, pues la verdad es que es un importante evento, y nosotros todo lo que sume a la convivencia familiar, a lo que promueva el salir de las juventudes de corrientes que los lleven a las adicciones, al vandalismo, etcétera, que sin duda de ellas una es el deporte, pues lo vamos a apoyar, siempre lo vamos a apoyar, y aquí pues valoramos, respetamos y respaldamos al 100% la decisión de nuestra diputada de apoyar a los amigos de Futbolmanía. Ahora, con respecto al otro tema de la participación del PES en el Estado de México y Coahuila, mira, evidentemente sí, ahí en esos dos estados no tenemos registro como partido. Hoy el PES formalmente tiene registro en 10 estados de la República, 7 que conservó derivado del proceso electoral pasado, entre ellos Michoacán, y 3 más que conseguimos a través del trabajo que se hizo el año pasado con asambleas, afiliaciones, en el proceso abierto que hubo en los estados, en diferentes estados, 15 para ser exactos, en donde se podía obtener registro como partido político estatal. Michoacán aquí también fue uno de esos 15 estados, nada más que aquí el PES pues ya existe, ¿no? Entonces, derivado de este proceso, ya se formalizó la entrega de 3 o 4 constancias como partido político local. Entonces, hoy el PES tiene presencia ya formal, digamos, en 10 u 11 estados de la República. Ninguno de estos estados, parte de estos estados no es el Estado de México ni Coahuila. Tengo entendido que sí hubo participación del PES en el Estado de México y Coahuila. Honestamente no te quiero mentir, nosotros estamos enfocados en la dinámica estatal, somos un partido político estatal, sí tengo comunicación con mi líder nacional, pero casi siempre que hablamos de temas de índole estatal. No me meto yo en otros estados. Él entiende que la dinámica que traemos aquí pues es local, y no estamos muy involucrados en lo que está pasando en otros estados. De pronto se nos ha pedido apoyo, se nos ha invitado a participar en otros estados. Por ejemplo, el año pasado parte del equipo estuvo en Guerrero, estuvimos en Baja California Sur,
Pero de eso a que yo esté empapado de lo que está pasando en cada uno de los estados en particular, te estaría echando una mentira. Entonces, sé que sí participó el PES, insisto, no sé exactamente de qué manera, pero con gusto te lo investigo y si sabemos algo de información, lo estaremos compartiendo a los medios de comunicación. De acuerdo, si no hubiera alguna otra pregunta ni alguna participación de nuestros integrantes del presidium, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, los esperamos la próxima semana en nuestro posicionamiento semanal. Que tengan todos una excelente tarde, hasta la próxima.